República que sea, no puede concederle el indulto. No puede concederle, porque eso sería distorsionar la figura del indulto y, por supuesto, irse más allá de las atribuciones y las limitaciones que el propio Tribunal Constitucional ya le ha impuesto a la figura del indulto. Pero en este caso, ¿no? Ya en concreto, el informe dice hay un cáncer renal recurrente, pero en estos momentos no hay cáncer, pero hay una depresión tan fuerte que podría haber riesgo de suicidio. Sí. A ver. O de activar la enfermedad, de activar el cáncer. Claro, pero en ese caso es un pronóstico, ¿no es cierto? Es algo, un futuro incierto. Ojalá que no le dé cáncer, que es una posibilidad. La otra es que le vuelva el cáncer, que sea recurrente. Hace 5 años no lo tiene, ¿cierto? Ese es el pronóstico, incierto. No sabemos qué va a pasar. Entonces, sobre esa proyección de lo que va a pasar, yo creo que el presidente no puede emitir una opinión, en mi concepto. No debería emitir una opinión. Posibilidad de suicidio. Sobre el tema de la depresión allí, es que yo creo que en algún momento de la vida de todos los internos en los penales pasan por periodos o episodios de depresión. Unos más graves, otros menos graves. Claro, hay casos extremos en los cuales hay que tener un especial cuidado. Yo creo que si nos atenemos al informe o a la posición de estos 3 psiquiatras que dicen que presenta un estado grave, ¿no es cierto?, con tendencia al suicidio, más o menos estoy fraseando, es evidente que hay que extremar las medidas para impedir que el interno se lesione al interior del penal, ¿cierto? ¿Puede el presidente de la República decir no al indulto, pero sí a mejorar las condiciones carcelarias y solicitar arresto domiciliario? A ver, independientemente... Sí, no. Bueno, ¿Puede pasar o no puede pasar ese escenario? Pero las condiciones carcelarias las determina el INPE, ¿no? Entonces, que depende del Ministerio de Justicia, es el Ejecutivo, finalmente. El Ministerio de Justicia pertenece al Ejecutivo. ¿Pero el INPE podría decir las dependencias que yo manejo son un desastre? Eso es muy difícil, ¿no? No sucede en la práctica, pero debería decirlo, ¿no? Porque, de acuerdo, pero de ahí que lo diga en el informe. De acuerdo, pero que lo diga en su informe, el INPE es como pegarse un tiro en la cabeza, ¿no? Por supuesto, claro que sí. A ver, independientemente del indulto, es evidente que la situación en la cárcel debe ser mejorada. No, en general, para todos los internos, porque todos sabemos ya que la situación de Fujimori no refleja el estado, ¿no es cierto?, extremo del conjunto de los internos en los la crisis carcelaria del país no se refleja en Barbadillo. Pero por supuesto que no. Pero evidentemente, si hubiera algunas medidas adicionales que adoptar, hay que hacerlo. Por ejemplo, este tema de impedir la posibilidad del suicidio en el extremo de estos 3 psiquiatras que mencionan el tema, ¿no es cierto? Yo entiendo que cada 6 horas hay los enfermeros pasan, revisan al paciente, ¿no? Si hubiera necesidad, evidentemente ese periodo tiene que reducirse, en fin, respetando la intimidad y los derechos del interno, hay que estar muy pendientes de él, evidentemente, ¿no? Ahora, en el tema político, ya algunas personas mencionan que es una decisión que el presidente Ollanta tiene que tomar sí o sí porque se está tardando demasiado. ¿Ustedes opinan lo mismo? Yo creo que más que en el plano, o además del plano político, que sin duda es importante. El tema humanitario, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la naturaleza de este proceso de gracia presidencial, creo que los plazos, si no se agotaron, ya están agotándose, porque estamos frente a un pedido de humanitario. Bueno, pero la familia del expresidente tampoco colaboró mucho en la celeridad del proceso, ¿no es cierto? Cuando demoró el tema de la junta médica, las visitas y ese tema. Bueno, pero finalmente esos temas fueron superados, se acogieron las pretensiones de la parte del presidente Fujimori, pero lo cierto es que ya estamos varios meses. Y si hubiéramos estado frente a un caso que no es el presente y que tampoco fue planteado de esa manera terminal, hubiera ocurrido como en otros casos en donde la tramitación continuaba mientras el solicitante lamentablemente fallecía. Yo creo que acá hay algunas cosas que deben quedar claras. Muy rápido, por favor. Sí, en primer lugar, el presidente de la República puede solicitar el informe aun cuando no
no proponga la gracia presidencial. Y segundo, de que me parece que es importante conocer el contenido completo del informe y también tener conocimiento si es que la Comisión de Gracias está en la capacidad de poder leer técnicamente, porque hay que tener en cuenta que la opinión de la Comisión es una opinión objetiva. ¿No? Bueno, gracias a Dios, Fujimori no tiene cáncer desde el 2008. Yo creo que es un tema que nos debe alegrar absolutamente a todos, ¿no? Un ser humano que en la fecha no tiene cáncer activo. En los últimos años solo tuvo displasias y en el 2012 la menos severa de todas las displasias, displasia leve, ¿no? Menor, ¿no? Entonces eso es un tema que hay que tener presente. Lo segundo es que efectivamente el Ministerio de Justicia debió dar un trámite mucho más expeditivo a este tema. Yo creo que debieron resolverlo hace bastante tiempo, pero que ahora, sobre la base del informe de la Junta Médica Penitenciaria, deben proceder a cerrar, a archivar la solicitud del indulto. Y si me permite la acotación, ese informe no debió llegar. Pero no debió salir nunca. Yo felicito al periodista o a los periodistas que lograron la primicia, etcétera. Pero el manejo de la información en el Ministerio exactamente, es muy mal, porque además no ha sido solo en esta oportunidad. Pero también ha sido en anteriores oportunidades, y eso es malo porque con el adicional de que aquí estamos ante un documento que pertenece a la intimidad también, ¿no es cierto?, del interno, porque estamos hablando de la salud de un interno. Pero es para crear esta controversia. Lo que creo que debe hacerse es ordenarse un poco los interlocutores y los voceros del Ministerio de Justicia, ¿no? El otro día el presidente del Consejo de Ministros hizo un llamado de atención al presidente del INPE, que había ya informado de que la Junta Médica había cumplido con el informe y que lo había remitido a la Comisión de Gracias Presidenciales. Tuvo que salir el presidente del Consejo de Ministros a decir que en todo caso ese era un tema que manejaba la Comisión de Gracias y que en consecuencia... Tenemos que terminar ya, pero quiero aprovechar, señor Gamarra, que está usted aquí y que fue secretario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y preguntarle por el tema del servicio militar obligatorio, que vuelve a ser una discusión en estos días. ¿Cree usted que se vulneran derechos con el servicio militar obligatorio en el Perú? A ver, algo conozco porque publiqué este libro hace ya 10 años, Servicio Militar en el Perú, Historia Crítica y Reforma Legal. Yo no estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio, ha significado un régimen de iniquidad y discriminación a lo largo de la historia de la República, pero ese es un tema del pasado. El propio Fujimori, ¿cierto?, durante su mandato, cambió del modelo de recluta universal y forzado por el de recluta, digamos, el soldado profesional, ¿cierto?, que eso es lo que corresponde. Ya no existe en democracia un real modelo de Fuerzas Armadas que no pase por un contingente profesionalizado y pequeño. No este modelo antiguo, además, que llevó a tantas iniquidades y discriminaciones, ¿no? Y por lo demás, ya no solo desde el punto de vista del ejército, de la modernización del ejército, la necesidad de contar con un ejército eficiente y eficaz, sino desde el punto de vista de los derechos de quien cumple el servicio militar. Evidentemente, el servicio militar voluntario es una forma, o debería serla, de realización personal de los jóvenes. Si ahora el ejército no tiene jóvenes que aceptan ir al servicio militar, por algo será. Habría que preguntarse cuáles son las condiciones que están fallando al interior del ejército, no de la Marina, no de la Fuerza Aérea, del ejército, porque no hace atractivo el servicio para muchos jóvenes. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por venir de 6 a 9. Efectivamente hemos de alguna manera comprendido algunos puntos, así que vamos a estar a la espera de qué sucede finalmente con este informe. Conversábamos con Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción, y Luis Marril del Águila, ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Hacemos una pausa.